todos los amigos y hermanos que están viendo la transmisión a través de Facebook, de YouTube. Un saludo fraterno de todos los que hacemos aquí, la Iglesia Casa de Oración Cristiana. No se olviden, por favor, de pasar el link para que se suscriban. De pronto hay una enseñanza que les llama la atención y ha servido de edificación para que puedan compartirla con sus familiares y con sus amigos. El día de ayer, un día maravilloso, bonito, hermoso. Los niños celebraron una fiesta por su fin de año, y tuvieron sus obsequios y terminaron el año ya con sus enseñanzas. Ya las otras semanas son un poquito más fuertes y se suspende hasta enero, o sea, 2 semanas, ¿no? Los jóvenes tuvimos nuestra enseñanza ayer sobre el perdón. Espero que los jóvenes hayan ido a sus casas a compartir ese tema muy importante, ¿no? Hubieron rostros aquí compungidos, créanme, muchachitos que se quedaban pensando, o sea, ¿qué fue lo que hice? ¿Por qué me porté así o no? ¿O qué está pasando? Pero estoy seguro de que mi Dios toca el espíritu de ellos, porque es el Espíritu Santo el que les habla. Y Él sabe a quiénes les habla y por qué les habla. Ayer estuvieron alrededor de 20 jóvenes, 19 a 20 jóvenes, ¿no? Entonces, ¿por qué estuvieron ellos? Solo Dios lo sabe. Y ellos recibieron un mensaje de parte del Señor. La próxima semana tenemos nuestro ayuno, no falten por favor, les pedimos que sí, el ayuno, la próxima semana, o sea, lo movimos un día porque el sábado va a ser nuestra cena, el sábado 30. Respecto a la cena, no sé cómo estemos, pero todavía faltan algunos ingredientes. Les pido, los que van a colaborar, háganlo con Roberto Carlos y con Gabriela. ¿De acuerdo, iglesia? Es más bienaventurado dar que recibir. Nosotros no nos quejamos, sería absurdo. Dios ha sido bueno con nosotros, nos provee. Y todo lo que planeamos, el Señor nos provee y nos bendice. Pero es bueno que ustedes comprendan este gran misterio o esta bendición que es el dar, el gozo del dar. Ese es el tema que hoy día vamos a ver. Hoy día vamos a ver esto. Veamos esto a fin de año, porque esto es maravilloso. Tú ves a tu madre que está padeciendo, la casa ya se le viene abajo. Tú recibes tu 10º, recibes utilidades en abril, ¿no? O haces un buen negocio. Hombre, píntale la casa de tu mami, a tu papá. Cómprales una silla, donde estén cómodos. Ayúdales, bendícelos. A tus suegros, pastor, a tu suegro, va. Claro, también, suegra. Aunque no sea de su agrado, pero también bendícelos. Es verdad, porque son los padres de quien tú decidiste unirte hasta que el divorcio los separe, ¿verdad? No, me equivoqué. ¿Hasta cuándo es? Hasta que la muerte los separe. Es hasta que la muerte los separe, ¿ok? No el divorcio, no. El gozo al dar. Un tema, hermanos, en el cual se sacuden las conciencias en esta iglesia, y lo hago con plena autoridad, con toda tranquilidad, porque aquí durante estos ya vamos para 10 años, habré tenido unas 2, 3 enseñanzas de esto, no he tenido más, porque Dios ha sido bueno. Pero hay personas nuevas que están llegando a la iglesia y necesitan conocer y entender este misterio del gozo cuando se da, el gozo al dar. Job atinó a decir: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. El Señor quitó, el Señor dio y el Señor quitó. Sea en todo Yahweh bendito, en todo sea Dios bendito. Maravilloso es el Señor. Bien, este tema es importante porque no se ha tocado y forma parte de la doctrina de la iglesia, forma parte de las Escrituras. Y ya vamos a ver los versículos que siempre hemos revisado aquí de Deuteronomio para que vayamos cotejándolo y veamos, por favor, la bendición que hay en el diezmo. El diezmo. Este término que ha sido ahora muy utilizado y trapeado en la política, en los cuales también ellos han sabido pedir sus diezmos, pero para otros asuntos, ¿no? Asuntos políticos, asuntos de componendas entre ellos, para la manutención, aunque le den un puesto, pero tiene que estar pagando, y no es un diezmo, le dicen ellos, porque ensuciaron esta bendición de parte de Dios. Allá dan más,
hace años, muchos años, cuando hacía mantenimientos a edificios y esas cosas, un abogado me dijo: don Rebuti, no se preocupe, aquí hay más de 10.000 metros cuadrados de impermeabilización en la cubierta del Hospital del Seguro. Ustedes conocen el Seguro allá en el sur, esos edificios, ya, era para mí. La impermeabilización, sí, hermanos, facilito. Lo único que tienes que hacer es, dame el 30% de anticipo. O sea, tienes que darme por anticipado, porque eso cuesta que te aprueben el proyecto. Le digo, soy cristiano, le digo, yo no hago eso. Eso me tocaría inflar el presupuesto a quien les estoy dando y me perjudica. Mi Dios me está viendo. Pero don Rebuti, ¿está seguro? Sí, pero también seguro es que Dios me ve. ¿O no es así? Entonces ese tipo de cosas ocurren afuera. Y muchos cristianos hasta caen en eso. Lo dicen con una libertad y una paciencia. Y no es así. Preferible no haces ese negocio, que el Señor te va a bendecir con otros correctos. Por eso es que cuando una persona, un hermano, alguien, quiere ponerse un negocio, primero tiene que enfocarse en Dios. Hace su planificación y lo presenta a Dios, sabiendo que a él pueden eludir hacer las declaraciones mensuales. ¿Será que a él le va? No, pues sí, tú contaste con él. ¿Será que no vas a hacer las declaraciones del impuesto a la renta? ¿Será que no vas a pagar a tiempo los servicios básicos? ¿Será que prefieres tú comprarte un carro nuevo, una casa, porque se le ocurrió a tu esposa o a tu esposo, en lugar de pagar los salarios de las personas que trabajan? Cuidado, a Dios no le gusta eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando una persona tiene todo en orden, las cosas marchan bien. Y en el tema de la iglesia, es importante que entendamos que esto, hermanos, es una herramienta para muchos pastores que buscan enriquecerse, que buscan hacer de las suyas, que buscan tener algo más. Nosotros lo que buscamos ahora, y no con esto, hermanos, gracias a Dios, la iglesia es dadivosa, pero es necesario que entiendan los hermanos que están llegando que el diezmo forma parte de los mandamientos de Dios. Muchos dirán: pastor, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Correcto, vamos analizando y estudiando todo. Y antes de continuar con esto, sépanse algo. Hay lugares en donde, bueno, hay predicadores que lo hacen de todo corazón, en donde han sabido explicar bien sobre la ofrenda supera el 10% del diezmo, por si acaso alguien, porque muchos acarician que no se cobre el diezmo. ¿Por qué? Porque no quieren dar nada. Porque les duele soltar para la obra de Dios. Y gracias a Dios, de una o de otra manera, Dios bendice a esta congregación, de todo corazón. Génesis capítulo 14, versículo 20. Génesis 14, 20. Génesis capítulo 14, versículo 20 dice: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Le dio los diezmos de todo. Ahora, si ustedes ven, esto ocurrió en el Antiguo Testamento, ¿ya? Esto se convirtió para el pueblo judío en un mandato. Esto es una especie de mandatorio para todo el pueblo judío. Aquí en Ecuador, no sé en otros países, están los impuestos. En Estados Unidos le llaman los tax, los impuestos que se pagan. Hay un impuesto al IVA que es del 12%, al ICE no sé cuánto es, y así. Los hermanos contables conocen. Todos esos impuestos sirven para la manutención del país, del Estado, para hacer la obra pública, la obra social que tanto se necesita. Entonces en el pueblo judío se convirtió esto en mandato. No sé cuánto más ellos tengan de impuestos, no lo sé. En otros países los impuestos son muy altos. Hay impuestos hasta por el aire que respiras. Pero los servicios también son muy buenos, ¿no? El libro de Deuteronomio 14, 22 nos aclara esto respecto a Israel, cómo se hizo esto un mandato en el pueblo. Dice Deuteronomio 14, versículo 22, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo
cada año, indefectiblemente. Y para ellos era cada año, cada año. Recuerdo mucho la historia contada, que el Señor me perdone si algo obvio omito o algo se aumentó. En la Universidad Espíritu Santo, la empresa Colgate-Palmolive hizo un convenio con la universidad para que vendedores, personas del área comercial, pudieran tener un acceso allá a estudios, pagando menos de lo que cuesta ahí, ¿no? Yo entré allá y el gerente de los supermercados, no me acuerdo el nombre de él, nos contó una historia, que muchos la conocen, y si no, googleen, por favor, googleen, averigüen si es cierto lo que les estoy contando. No sé si fue a inicios del siglo XX o a finales del siglo XIX, llegó a Estados Unidos no sé si era judío o italiano, que se llamaba Colgate, algo así es la historia, ¿ya? Entonces este hombre empezó a trabajar en Estados Unidos con ñeque, él recibió a Cristo en su corazón, el hombre empezó a diezmar, no solo diezmaba, y empezó a dar más en la obra, y este hombre dijo, no, yo estoy mal aquí, yo necesito superarme. Fue ascendiendo en la empresa, fue creciendo, y obviamente sus aportaciones para la obra de Dios fueron creciendo, hasta tal punto de que dentro de la empresa él ya adquirió un puesto del directorio. Para los que no conozcan, el directorio de la empresa lo conforman generalmente los accionistas. La gerencia son empleados de ellos. Quizá algún accionista puede fungir de gerente, pero son empleados. Hay la gerencia general, gerencia media, pero por encima de ellos está el directorio. Entonces este señor llegó a formar parte del directorio, y para terminar el cuento, este hombre llegó a montar lo que ahora se conoce como Colgate-Palmolive, una empresa que ayuda con más del 60% de sus utilidades anuales a la obra de Dios. Ustedes pueden averiguarlo, eso sí es de libre investigación, y pueden averiguar muchas empresas que hacen eso en los Estados Unidos. Empresas que han crecido, empresas que han aportado para que puedan el evangelio regarse por todo el mundo. Casos maravillosos respecto a este tema de la bendición de dar. Ahora, esto no es una locura. Ustedes saben lo que aquí se ha predicado desde este púlpito. Nunca voy a permitir que un hombre desampare a su esposa y a sus hijos porque ha venido a dejar todo el sueldo acá. Eso es irresponsable, porque el que no sabe mantener ni siquiera los suyos, o sea, esa persona no es digno de estar en la iglesia, porque no ha sabido administrar con sabiduría de Dios conforme está en la palabra del Señor. Una cosa es que tú ofrendes en tu iglesia, diezmes en tu iglesia, pero otra cosa es que tú no sepas mantener a tu familia. Eso no es así. Entonces eso seguiremos desarrollando este tema estos domingos que nos faltan del año, y algo en enero posiblemente. Hoy día vamos a tratar este asunto solo del diezmo, pero vamos a ir entendiendo cómo se tiene que hacer para que no caigan en la locura, el desenfreno de creer que solo porque doy, el Señor está obligado ¿a qué? A devolverme y darme más. Así no es el asunto. Hazlo con sabiduría, hazlo como el Señor te guíe, como el Señor dice en el libro de Romanos 9, ponga en tu corazón hacerlo. ¿Y cómo tiene que ser? Con tristeza. Se lo hará por obligación, con alegría de corazón, porque como desde aquí se ha predicado siempre, si tú lo vas a hacer obligado, si lo vas a hacer de mala gana, guárdate esa plata por lo que más quieras en el bolsillo, en tu cartera, y ándate a comer un helado con tu familia que te va a ser más provechoso. Porque no crean que al Señor, porque le damos, bueno, es como que pongo así una tarjeta de débito y retiro del cajero. ¿Ustedes creen que eso es así? No es así. Así no funciona el asunto. El que da tiene que saber para qué lo da, y en el nombre de Jesús lo entrega. Y para que tengan una tranquilidad, esta congregación tiene un registro celoso de lo que ustedes dan. Hay 2 firmas y hay un libro diario. Hay un libro diario porque a la antigua, ¿no? Ya cuando tengamos a alguien lo hará digitalmente. Pero ahí está sentado y todo está archivado para que puedan revisar. Pronto habrá ya alguien encargado de ese tema. Entonces,
Como ponía de ejemplo en Israel los impuestos de una nación. ¿Para qué sirven estos diezmos en la iglesia? Así como en una nación se utilizan los dineros para hacer obra, así mismo nosotros lo utilizamos. Recién se rompió una silla. Para la actividad de los jóvenes se desbarataron 5 sillas y algunas quedaron fisuradas. Afortunadamente ya habíamos comprado, tenemos un stock ahí. Por ejemplo eso, para la luz, el agua, el ingreso del pastor, que la iglesia lo conoce, que todo esto está asentado en el libro. Para el arriendo prácticamente nos duplicaron, hermanos, y ahí vamos, el Señor no nos ha desamparado. Por eso es que ahora estamos apuntando a ver si ya empezamos nosotros a buscar cómo irnos a nuestro lugar propio, a tener un lugar en donde podamos nosotros distribuir nuestro espacio. Si vamos a pagar, que sea por lo que usamos y de una manera justa y equitativa, no como pretenden hacerlo. Porque algunos creen, como ya vamos años, creen que esto es una mina de oro, ¿no? O sea, bueno, no sé en otras iglesias cómo será el asunto, pero gracias a Dios no nos va mal, podemos seguir en nuestro trabajo. Entonces es un ejemplo, los impuestos de una nación, y en esa nación se distribuyen esos impuestos, se distribuyen. Hay inclusive algunos gastos, algunas peticiones, hasta ahora no se ha hecho, pero la iglesia, cuando ya esté conformada la directiva legal de la iglesia, sepan, hermanos, que ya estamos de la ceja al ojo para nuestra personería jurídica, ya, y eso me olvidé decirles, el nombre Casa de Adoración Cristiana no nos aprobaron, váyanlo sabiendo, ese nombre no va a fungir de aquí en adelante. Ya los papeles, no sé si hoy día llegan, tengo que firmar, nos aprobaron el nombre Iglesia Evangélica Comunión con Dios, que es un bonito nombre, Comunión con Dios, y nosotros podemos llevar un versículo que es 1 Corintios 1:9. Entonces esperamos que no existan más obstáculos y que todo salga bien y tendremos nuestra personería jurídica. Los hermanos que estén en la directiva tienen que ellos administrar los recursos de la iglesia para que el pastor se dedique exclusivamente a la oración y a la lectura de la palabra. Entonces ellos verán qué se necesita, cómo hacemos, nos reuniremos para ver, compramos este terreno, cómo lo edificamos, los planos, etc. ¿Comprenden todo eso? Para eso son los recursos que están en la iglesia y que están en una cuenta, no se preocupen. No son millonadas, pero sí hay un fondo interesante. No es, ya digo, no es una cosa enorme, pero hay, hermano. O sea, si alguien quiere sacudirnos, ¿qué pasó? El Señor nos ha provisto. Tenga, Señor. ¿Qué más hacemos? O sea, hay para defender. ¿Estamos de acuerdo? Hay. Y hay una cuenta, no se preocupen. Y ahí seguirá engordando en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y cuando esto pase en la directiva, sépanse que este servidor, como me conocen, también estará fiscalizando, que creo que no es necesario porque Dios pone a quienes son adecuados, ¿verdad? Confiamos en eso. ¿Estamos bien? Ahora, a ver, esto del diezmo, de la ofrenda, es un mandamiento, no es un antojo pastoral. ¿Por qué se ha ensuciado? Primero por la avaricia de las personas que no quieren dar ni un centavo. Primera cosa, allá que sigan con su corazón tacaño, allá. Se ha ensuciado también, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque muchos predicadores han hecho de las suyas con eso. Conozco el caso de una iglesia grande, no me acuerdo ni lo voy a decir el nombre, pero quedaba por Los Amanes. Era grande, creció. El pastor no era de aquí. Toda la iglesia, pero ya eran cantidades fuertes. Y se disolvió. Después de algunos años de trabajo, se disolvió la iglesia porque el pastor ha estado manipulando esos dineros, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque quién sabe qué personas nomás vengan. Y ese tipo de personas han ensuciado este mandamiento de Dios y se ha regado por todas las iglesias y a nivel nacional, y ha sido hasta un obstáculo para que algunas personas vengan a Cristo. Para mantener a esos vagos, te digo en verdad, vago no soy. Como mis hijos me molestan, mis palabras antes para ellos les decía,
hijo, esta espalda de cargador que tengo, no es porque yo andaba de gimnasio en gimnasio, sino que yo hice fuerza para trabajar y poder que ustedes coman, para que ustedes tengan, para ayudar a mi papá, para ayudar a mi mamá. Yo me ponía quintales al hombro de cemento, de ripio, de arena. Así que esto no es gratis. Y si yo tengo que amanecerme trabajando, lo hago. Entonces, yo no me creo vago en lo más mínimo y seguimos avanzando, seguimos, mi Dios, enviando personas maravillosas, hermosas, que tienen cuando ustedes entran, hermano, la iglesia limpiecita, ¿sí se dan cuenta? Hermosa. Que ya todo eso iremos viendo cómo compensar, ¿no es cierto? Porque el obrero es digno de su salario. Ya iremos viendo, todo eso nos vamos a ir organizando. Todo va a ser conforme a la ley. Pero la iglesia tiene que estar consciente que eso ocurrirá con los diezmos y las ofrendas, ¿ya? Y estén orando siempre por este servidor, por los hermanos que nos rodean, por mi esposa, por mis hijos, para que siempre estemos en quietud delante de Él. Si algo fallamos, Señor, ayúdame, que Él nos reprende, para que podamos regresar al camino y continuar. ¿De acuerdo, iglesia? Continuar. Porque no desconocemos las artimañas de Satanás. No desconocemos, hermano. Bueno, eso es en un mandato de Dios. ¿Cómo se llama cuando una persona no obedece un mandato? Se llama desobediencia. Y las consecuencias de la desobediencia son tremendas, son altísimas. Las consecuencias por desobedecer. Muchas personas no conocen qué es lo que está ocurriendo con sus finanzas, qué es lo que está ocurriendo. Yo, por ejemplo, aquí sé hermanos que no diezman. No estamos haciendo un seguimiento. ¿A alguien le han hecho un seguimiento? ¿A alguien le han pedido cuentas? A ver, aquí no se hace eso. Pero se sabe, ¿no? Pero en cambio, hermanos, cuando hay algo que hacer en la iglesia, qué manera de dar, qué manera de contribuir para la cena del Señor. Hermanos, pedimos, y los hermanos que todos los años nos ayudan con eso, reúnen todos los fondos y hacemos nuestra cena. Hacemos de los niños, hacemos con los jóvenes, que ya hay un retiro y hay el dinero, y los hermanos van. O sea, la iglesia es así. Esta iglesia es maravillosa. Entonces, pero también hay personas que no lo hacen, y eso trae malestar y un serio problema. Deuteronomio 28:15. Aquí lo hemos leído algunas veces. Deuteronomio 28:15. Deuteronomio 28:15. Dice así la escritura: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Yahweh tu Dios, para procurar, mire esta palabra, para procurar. Cuando ustedes lean, no lean de corrido y a veces se saltan las palabras, a veces transforman las palabras. Alguien puede decir projurar, y no es jurar, sino procurar. ¿Qué es procurar? Intentar, hacer todo lo posible, esfuérzate. Dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Yahweh tu Dios, para que hagas lo posible por cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy. Esta palabra intimo es muy profunda, que yo tengo esa relación contigo profunda, dice el Señor. Yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán, ¿ya? Y te alcanzarán. Estados Unidos es un país muy bendecido. Llegó el Evangelio allá hace muchos años. En la época colonial de nosotros, allá también llegaron, pero allá llegaron colonos. Allá no llegaron como aquí llegaron los presos de España, los violadores de España que los sacaron de la cárcel. Ellos vinieron y aquí hicieron de las suyas con nuestras indígenas. O sea, se fundamentó con unos genes de personas que traían primero una religión de oprobio ante Dios, que es el catolicismo apostólico romano, con sus imágenes, con sus cosas que ensuciaron la gente y de las cuales hasta los brujos utilizan esas imágenes para hacer sus brujerías. Y vinieron esas personas y contaminaron nuestra sangre, nuestra raza. Por eso desde México hasta abajo, países subdesarrollados. Pero ¿qué pasa en Norteamérica, Europa? Esos países en donde se regó el Evangelio,
en donde llegó a Estados Unidos por colonos cristianos evangélicos que vinieron huyendo de una persecución llamada la Santa Inquisición, que era un aparataje de la religión católica para perseguir a los que toda persona que juraba lealtad a Jesucristo, que juraba lealtad a la palabra de Dios, porque en ese tiempo, no sé ahora ya no lo prohíbe, pero hace años era prohibido, los curas te prohibían leer la Biblia. Algunos tenían la osadía de decir que eso te volvía loco, cuando, qué locura para bendita. Mira aquí los locos, ¿cuántos locos hay aquí? Y locas, también todos, ¿no? Locos y locas, quitamos todos. Aquí estamos, ¿ok? Entonces, pero esa nación empezó a crecer de una forma impresionante, llegó a considerarse la primera potencia del mundo, ya no lo es, ya está dando lugar a las profecías. Hay países asiáticos, hay países orientales que tienen una fortuna impresionante. China mismo creo que ya supera el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Pero vamos a Estados Unidos, solo de ejemplo, Inglaterra, Alemania, son otros ejemplos iguales. Pero ellos supieron, como les conté de Colgate Palmolive, compartir en la obra de Dios y cómo han crecido a nivel mundial. Me acuerdo tanto que hace años tenía un taxi, taxiaba, y a mí me tocó la fortuna de llevar a un gringo, pues, que llegó, era de abajo del Cerro Santana al aeropuerto, al terminal. ¿Qué? Pues ahí, ¿cuánto pagarán? $3, ¿sí o no? Entonces él cogió, no sé si me dio 5 o más, era un billete. Entonces le digo, ¡hey! Le digo, así, pues no es inglés, pues, ¿no? No, gracias. Oh, gracias. Hasta ahí sí me hice gringo. Oh, ¿por qué, hermano? O sea, ellos son así. Vas a Estados Unidos y quédese con el cambio. Son así. Cuando tú les ves, ellos buscan, nosotros aquí, un carro que no consuma mucha gasolina, ¿verdad? Ellos no ven el consumo, ellos ven la potencia del motor. 8 cilindros, 8 en B. Nosotros así abrimos los ojos. Ellos no, ellos están viendo que les resulte, que sea productivo, que les sirva para el trabajo, que los movilice y que sea fuerte. Eso ven. En cambio nosotros estamos viendo siempre que lo menos. Y bueno, es bueno ahorrar, es bueno, yo también, no crean, yo me hago el gringo. No, ahí está mi carro, con ese estoy ya a años luz. Años luz ya, pero ahí voy. Por lo menos lo maquillamos, lo pintamos, ya se ve mejor el carrito. Pero con eso me movilizo y está bien. Entonces, esa gente ha recibido muchas bendiciones porque ellos lo hacen de todo corazón. ¿Sabes cuándo empezaron a detener su mano los norteamericanos aquí en Ecuador? Cuando, solo por ponerle un ejemplo, una iglesia, no voy a decir ni dónde está ni nada. El encargado de la iglesia mandaba fotos de cumpleaños, cosas que hacían así, o de obras que supuestamente se estaban haciendo a unos gringuitos que daban para la iglesia, una iglesia bautista. No sabemos qué se hizo el hombre, pero total se llegaron a enterar de que estaban robándoles, pues, ¿no? Y así detuvieron la mano de estos norteamericanos. A nivel nacional ha ocurrido eso, pero nosotros no dependemos de hombres, sino de Dios, del Señor. Entonces, no esperemos que nuestra economía esté flaqueando o no sepa qué hacer, no sepa qué puedo hacer. En serio les digo, de todo corazón, se los digo porque lo practico, Señor, y no lo digo para que me vean, ay, el hombre, no, sino como ejemplo, ¿ok? Es maravilloso poder dar, es lo mejor que uno puede hacer, dar al que lo necesita. Bendecir a tus padres, bendecir la obra de Dios. Si hay un ministerio en el cual tú te estás favoreciendo, bendice ese ministerio. Hablamos de la iglesia, pero hablemos de los ministerios también. A ver, eso es las maldiciones, ¿no? Ahora hay bendiciones de la obediencia, bendiciones por la obediencia. Deuteronomio 28:1, ahí mismo, pero en el versículo 1, y los que quieran pueden leer hasta el 14 para que vean enumerados donde nomás vienen bendiciones de Dios.
Pregunto antes de leer esto, cuando tú haces algo que está en la palabra de Dios y lo haces porque está escrito ahí, lo hago, ¿tú crees que eso moverá al Señor para que te bendiga? No, hermano. Imagínate una esposa que le pida algo al esposo, toma. La otra está de coraje, coge. Bueno, coge, ¿no? Sí, pues, mucho coraje tiene, pero coge. Pero no está contenta, pues. Qué bonito que le dé con cariño, ¿no? Ten mi amor, mi dulzura, mi pan de dulce, mi suspiro. ¿Por qué me dice suspiro? Porque cuando te beso te derrites. Entonces, ¿sí o no? Una cajita de chocolates. Bueno, estoy exagerando. Pero cuando se le dice, ya mija, no te preocupes, ten con cariño, ¿verdad? ¿Está claro el ejemplo? Entonces, escuchen, ¿ustedes creen que mi Dios tiene necesidad de dinero? Pregunto. ¿Ustedes creen que Él tiene necesidad de dinero? No, hermanos. El libro de Ageo dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el creador del universo. Él más bien nos bendice, ¿para qué? Para que su obra avance. O sea, no es porque a Dios le haga falta. No, es por nosotros. Es por nosotros. Deuteronomio 28:1 dice, acontecerá que si oyeres la voz de Yahweh tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y ustedes en casa lean el 2 hasta el 14. Lean, por favor. Los invito, vayan a leer a su casa Deuteronomio 28, del 1 hasta el 14. Ojo con el libro de Malaquías también. Ojo con Malaquías. Malaquías, capítulo 3, versículo 10, y veamos hasta el 11. Mira lo que dice. Malaquías 3:10 señala, traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y pruébenme ahora en esto, dice Yahweh de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta qué, sobreabunde. O sea, esto no es locura nuestra, está en la palabra de Dios. Reprenderé, dice el 11, también por ustedes al devorador. ¿Devorador de qué? De la economía, de la salud, porque cuando una persona está enferma tiene que ir a gastar mucho dinero para curarse. Y no les destruirá el fruto de la tierra, ni su vid, ni nuestra vida en el campo será estéril. Dice Yahweh de los ejércitos. No habrá esterilidad, no habrá sequía. Ahora, existe una acusación contra los que fallan en el diezmo y las ofrendas. No lo digo yo, por favor, ahí están las citas bíblicas para que ustedes puedan revisar en casa. Malaquías capítulo 3, versículo 8. Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Y el 9, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Es tremendo, hermano, no crean que esto es así nomás. Ay, el pastor le está haciendo falta dinero. El dinero nunca sobra, pero no nos falta, si hay, no es ese el punto. ¿Y por qué predica esto? Porque no he predicado años de este tema. O alguien aquí me puede decir que solo a esto me dedico. No, yo que es necesario que sepan esto. Es muy necesario. Entonces, con esto vamos terminando. La próxima semana continuamos. Hoy día vimos diezmo. Vamos a ver, seguir la ofrenda. Después también veremos, por favor, el dar a los que necesitan. Jesús nos enseña a dar lo que le corresponde a Dios, hermanos. Con esto lo vamos a dejar ahí para la próxima semana, ¿ya? El libro de Lucas, capítulo 20, versículo 25, señala, entonces él les dijo, den al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Hermanos, soy pastor y créanme, a mí no me gusta tocar estos temas, pero es palabra de Dios. Y tengo que compartir todo lo que está aquí. En serio. Así que pongámonos de pie, vamos a orar, démosle gracias al Señor
por su palabra, por la comprensión, por poner en nuestros corazones este sentir. Oremos, oremos. Señor Padre bueno, gracias te damos, soberano Creador, por esta enseñanza. Nos hace falta tu iglesia, tu congregación, para que ellos, Padre amado, lo hagan con alegría. Diezmen y ofrenden de todo corazón, Señor, y a mí te ruego, Padre, ayúdame a mantenerme, Señor, mi Dios, siempre, Padre, firme con honestidad, porque tú le dijiste a Judas, Señor, que él robaba de los tesoros del arca. Que tal cosa no ocurra con tu siervo, Señor, te lo suplico y te lo imploro. Nunca, mi Dios, dame la valentía en caso de necesitar pedir, Señor, a la iglesia, que sé que podrán ayudar a su pastor. En caso de que así fuera necesario, te lo suplico. Y cuando vengan, Señor mío, hermanos, a administrar los recursos, Padre eterno, pon personas aprobadas por ti. No aprobadas entre ellos, Señor, ni con sus pensamientos absurdos, sino que vengan, Señor, como dice el libro de Hechos 6, varones llenos de sabiduría y llenos de tu Santo Espíritu, a administrar los recursos de la iglesia. Señor, esta petición la hacemos de todo corazón, creyendo que tú, Señor, eres el dueño del oro y de la plata, y que tú no lo necesitas, pero, Señor, de esa forma esta iglesia y todas se financian para seguir tu obra. Gracias por la propiedad que nos vas a dar. ¿Cuándo, Señor, esperaremos, Padre, tus órdenes para empezar y trabajar? Gracias te damos, Señor. Gracias por los hermanos que están viendo la transmisión.